De acuerdo con García Maínez, 2017, la jurisprudencia es un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Se emite con la finalidad de poder interpretar el contenido de una norma jurídica, y la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve obligatoria. De acuerdo con Clemente de Diego, en su libro Las fuentes del derecho, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho más importantes debido a que otorga al juzgador la facultad de convertir la generalidad y abstracción de la ley en una precisión legal aplicada a un caso concreto. En ocasiones, los mismos criterios que emanan por medio de la jurisprudencia son adoptados posteriormente en leyes emanadas del Congreso, cumpliendo una función anticipada con relación a la legislación. Satisface la seguridad jurídica que debe existir en la interpretación de los tribunales respecto a la ley aplicable en un caso concreto, logrando una función de uniformidad que permite establecer los criterios que deben ser aplicados al resolver un conflicto de intereses, litis. Los órganos jurisdiccionales competentes para integrar la jurisprudencia en México son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el artículo 216 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito, de acuerdo con el artículo 216 de la Ley de Amparo, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el artículo 232, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución de acuerdo con el artículo 215 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito de acuerdo con el artículo 216 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia por contradicción se establece por el Pleno a las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos de circuito de acuerdo con el artículo 216 de la Ley de Amparo. El artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación menciona que las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos previstos en el artículo 105 de la Constitución, fracción primera, penúltimo párrafo y fracción segunda, en los que se requerirá una mayoría de 8 votos de los ministros presentes. Cuando un ministro no estuviese de acuerdo con la decisión de la mayoría para formular el llamado voto particular, el cual debe ser incluido al final de la ejecutoria en caso de ser presentado dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. Asimismo, en lo que respecta a los tribunales colegiados de circuito, el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga la facultad de formular el mencionado voto particular. De igual manera, deberá insertarlo al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. De acuerdo con Gómora Colín, 2019, una de las características de la jurisprudencia es su obligatoriedad, la cual procede de la siguiente manera. 1. La jurisprudencia emanada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de observancia obligatoria para las salas de la misma Corte, para los tribunales colegiados de circuito y para todos los demás órganos jurisdiccionales. 2. La emanada de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para los tribunales colegiados de circuito y para todos los demás órganos jurisdiccionales de rango menor. Y 3. La establecida por los tribunales colegiados de circuito es de observancia obligatoria para todos los demás órganos jurisdiccionales de rango menor. Como licenciado en Derecho, es importante que reconozcas la existencia de la jurisprudencia internacional, la cual en Derecho Internacional debe tomarse en cuenta para la resolución de conflictos. El uso de fallos derivados de cortes extranjeras o de tribunales supranacionales es un uso habitual entre los órganos de impartición de justicia nacionales e internacionales, según el caso concreto de que se trate. En el mundo existen órganos jurisdiccionales para resolver conflictos y de los cuales emana jurisprudencia internacional. Algunos de ellos son Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia,
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio. A continuación, revisa algunas bases de datos en las que puedes consultar jurisprudencia internacional. JURE es la base de datos creada por la Comisión Europea con jurisprudencia en materia civil y mercantil y sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias en otro país distinto de aquel en que se dictó la sentencia. World Legal Information Institute es la base de datos y vínculos sobre tribunales y jurisprudencia. Lauterbach Center for International Law es la base de datos de la Universidad de Cambridge. Ahora bien, revisa la siguiente jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual puntualiza que a. Los jueces nacionales están obligados a resolver cada caso atendiendo a la interpretación de la jurisprudencia, ya sea nacional o internacional, que sea la más favorable para la persona. B. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana, es decir, la jurisprudencia internacional con la nacional. C. Debe buscarse la armonización entre la jurisprudencia internacional, en este caso la emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y la jurisprudencia nacional, y aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.